Recordemos la última propiedad que revisamos de la transformada de Fourier que tiene que ver con el escalamiento en tiempo, que produce también un escalamiento en frecuencia y un cambio en la amplitud de la transformada. Entonces, esa propiedad decía que si nosotros tenemos una cierta señal en el tiempo x de t, y esta tenía un espectro x de j omega, cuando esta señal en el tiempo tenía o sufría un escalamiento, recuerden que este valor de a puede ser eh, estar entre -1 y 1 o puede ser inclusive mayor que 1 o negativo, que va a hacer que la señal se haga más angosta o se haga más ancha o se acelere. Cuando sucede ese escalamiento en el dominio del tiempo, lo que va a suceder con la transformada es que esta transformada va a sufrir un escalamiento inverso. Ese escalamiento inverso se muestra de esta forma donde ustedes pueden observar que la frecuencia se divide para A y asimismo tiene un cambio en su magnitud dividido para 1 sobre el módulo de A. Es decir que, por ejemplo, si es que yo tengo que esta señal de aquí, por ejemplo, vamos a suponer tiene este espectro que está acá. Si esa señal se hace más pequeña, lo que yo voy a observar es que este espectro de aquí se va a hacer más ancho y al mismo tiempo esta amplitud de aquí va a cambiar. En cambio, si es que esta señal en el tiempo, pongamos aquí tiempo y acá frecuencia, se hiciera más ancha, lo que yo voy a observar en frecuencia es que la señal se hace más angosta. Y asimismo esta amplitud de aquí va a cambiar por este factor 1 sobre módulo de A. Esa relación inversa que tiene esta propiedad de la transformada de Fourier. El día de ayer nosotros hicimos algunos ejercicios aplicando la propiedad de la dualidad. Esta propiedad de la dualidad la vamos a formalizar ahora, observando cuáles son las ecuaciones de la transformada y de la transformada inversa. La señal en el tiempo es, o mejor dicho, la ecuación de la transformada inversa una vez que tenemos la transformada de Fourier, la que dedujimos al inicio de este capítulo, 1 sobre 2pi, integral de menos infinito a más infinito de esta transformada por e a la j omega t de omega. Y la fórmula para encontrar el espectro de esta señal es integral de menos infinito a más infinito de la señal que yo quiero encontrar su espectro por e a la menos j omega t de t. Entonces, observemos cuáles son las similitudes que tienen estas dos ecuaciones. Vemos que aquí existe el producto de una señal por una exponencial. Aquí tenemos también una señal por una exponencial. Ese producto, a su vez, es integrado a lo largo de un cierto intervalo. Y este factorcito de aquí vendría a ser una constante. Es decir, no va a cambiar mucho en la mecánica de la operación. Entonces, la similitud es que existe un producto y una integración. Si no existe esta pequeña diferencia aquí del signo de la exponencial compleja que se reflejaría también en ese resultado. Entonces, este par de ecuaciones son similares en forma, pero no totalmente idénticas. Podemos decir que estas de aquí son similares. Pues la multiplicación y es integración. Entonces, esta similitud vendría a ser una especie de simetría entre estas dos señales. De donde nosotros podemos ya tener una intuición del por qué nuestra ecuación que trabajamos ayer, que teníamos la transformada, se la ponía en función del tiempo, nos daba ese par dual que era 2pi veces la señal o el formato de la señal en el tiempo, pero en función de omega. Entonces la propiedad de la dualidad era aquella que nos decía que para cada par de transformadas hay un par dual con las variables de tiempo y frecuencia intercambiadas, que es justamente lo que trabajamos ayer con ustedes, tiempo y frecuencia intercambiadas. Esta X mayúscula es el espectro y esta X minúscula es la señal en el tiempo, lo que tomar en cuenta cuando se aplica esta propiedad de dualidad. Entonces, en el ejemplo que mostramos ayer, nosotros teníamos una señal en el dominio del tiempo, vamos a llamarle x1 de t. Esta señal estaba acotada entre -t sub 1,
T sub 1, amplitud 1. Hemos calculado el espectro de esta señal y vemos que es la función sinc, que es el seno de teta sobre teta. Aquí tiene una amplitud 2 veces T sub 1, que es esta duración de aquí. Y el primer cruce por 0, este puntito de aquí, es pi sobre omega, es pi sobre omega. Y este puntito de acá es menos pi sobre omega. Por la propiedad de dualidad, si es que yo en frecuencia tengo una señal sinc, y si tengo ahora en el dominio del tiempo una señal sinc por dualidad, lo que yo voy a encontrar aquí es una señal que tiene un formato rectangular, similar a la señal que está aquí, pero acá en el dominio de la frecuencia. De menos una cierta banda hasta una banda. Y esta señal tiene una amplitud de W sobre pi, que es esta W de aquí. Y el primer cruce por 0 de esta señal es pi sobre W, dominio del tiempo, de cada dominio de la frecuencia. Entonces, esta es la propiedad de la dualidad, que la probamos ayer, la simplificamos en esta ecuación que está mostrada aquí, y que justamente proviene de la similitud que tiene tanto la ecuación de la transformada de Fourier como la transformada inversa. Entonces, para cada par dual existe otro par de transformadas. Este de aquí sería nuestro par dual. Y acá están las otras transformadas donde tiempo y frecuencia son intercambiados y tienen exactamente la misma forma en cada uno de esos dominios. Entonces vamos a aplicar esta propiedad, pero inclinándonos un poco más a la parte matemática en lugar de aplicar la ecuación que usamos ayer, que la podemos reescribir aquí. Vamos a ir realizando el paso desde la transformada hasta la transformada inversa y observar dónde acontece esa dualidad. 2pi veces señal en el tiempo menos omega. Entonces recordemos que para esta ecuación de aquí nosotros hacíamos ciertos cambios de variables. T lo cambiábamos por menos t y t lo cambiábamos por omega. Y donde encontrábamos omega también lo cambiábamos a t en las ecuaciones de transformada y transformada inversa. Entonces vamos a utilizar el mismo procedimiento, pero utilizando la ecuación de síntesis y análisis de la transformada de Fourier. Entonces tenemos una cierta señal en el tiempo, vamos a llamarle esta señal g de t, que es 2 veces 1 más t cuadrado. Y nosotros queremos encontrar cuál es el espectro de esta señal, es decir, la señal g de j omega. Para encontrar el espectro de esta señal podemos ir por el camino directo, que es aplicar la ecuación de la transformada de Fourier, o bien podemos aprovechar esta propiedad de la simetría. Entonces, la transformada de Fourier de una cierta señal x de t es la señal x de j omega, que un resultado previo vimos que era 2 sobre 1 más omega cuadrado. Y esta señal tenía una representación en el dominio del tiempo que era e a la menos valor absoluto de t. Si ustedes recuerdan, nosotros encontramos la transformada de Fourier de esta señal y nos dio este resultado que está aquí. Entonces podemos observar que este resultado en el dominio del tiempo tiene el mismo formato que este resultado en el dominio de frecuencia. Entonces, de alguna forma, esta transformada que vamos a calcular aquí también va a tener un formato similar a esta señal en el dominio del tiempo, por lo que es dualidad. Entonces vamos a utilizar la ecuación de síntesis para encontrar cuál es ese resultado. Entonces, en un resultado previo mostramos que esta señal en el tiempo, representada con su transformada de Fourier, sería igual a 1 sobre 2pi integral de menos infinito a más infinito. Y aquí colocamos esta transformada que vendría a estar en esta parte de aquí. Entonces vamos a copiarla directamente. Tendríamos 2 sobre 1 más omega cuadrado e a la j omega t de omega. Y lo que vamos a hacer con esta ecuación de aquí es multiplicar
ambos lados por 2pi y vamos a hacer el cambio de variable de t. Donde encontremos t lo vamos a reemplazar por menos t. Entonces, multiplicando ambos lados por 2pi, voy a tener aquí 2pi a la menos. Aquí voy a tener menos t, haciendo este segundo cambio. Y acá, una vez ya multiplicado por 2pi, ese factor queda igual a 1. Y aquí vamos a tener 2 sobre 1 más, como este valor todo de omega se mantiene, lo vamos a ponerlo más adelante, omega cuadrado por e a la menos j omega t de omega. Observen que aquí está positivo y acá está negativo, justamente por este cambio que estamos haciendo aquí de t por menos t. En este paso hacemos el otro cambio de variable, que es donde encontremos omega, lo cambiamos por el tiempo, y donde encontremos tiempo lo intercambiamos por omega. Este término de aquí quedaría simplemente módulo de t. Y haciendo el cambio de t por omega, aquí tendríamos 2pi a la menos módulo de omega. Eso sería igual, integral de menos infinito a más infinito. Ya sabemos que aquí, como este es en función de omega, aquí tendremos un omega igual, y aquí un omega igual. Y aquí, como el cambio de variable, tendremos un t igual y un t igual. Entonces aquí cambiamos este omega por t. Entonces tendríamos 2 sobre 1 más t cuadrado. Y aquí este doble cambio, ¿no? Este omega se transforma en t y este t se transforma en omega, que va a quedar exactamente la misma exponencial. De la menos j omega t y este omega se transforma en t de t. Entonces ustedes pueden observar que esta ecuación que está en la parte de la integral justamente corresponde a la ecuación que utilizamos para calcular la transformada de Fourier. Es decir, esta porción de la señal sería la función en el tiempo. Y esta porción de la señal de x sería el x de j omega. Entonces, nosotros podemos decir que la señal xt, que es 2, 1 más t cuadrado, en Fourier tiene una transformada que es igual a 2pi veces e a la menos módulo de omega. Es justamente lo que nos pide mostrar este ejercicio, pero bueno, aquí la etiqueta g la cambiaríamos por x, que sería xt, aquí sería g de j omega. Entonces, a través de la propiedad de dualidad, si nosotros hubiésemos aplicado directamente esta ecuación, llegábamos al mismo resultado. Lo que hemos hecho aquí es ir paso a paso haciendo los cambios de variables que también mostramos ayer. Y hacer t por menos t y esto de intercambiar frecuencia y tiempo. Otras propiedades que son derivadas de esta dualidad es que si la transformada de Fourier es derivada con respecto a la frecuencia, por dualidad lo que yo voy a observar en el tiempo es que la señal en el tiempo es multiplicada por j t veces. Recordemos cuál es la propiedad que vimos con ustedes, que con la señal xt tiene un cierto espectro. Cuando esta señal de aquí es derivada en el dominio del tiempo, lo que vamos a observar aquí es que esto se multiplica por j omega ese espectro. Si nosotros aplicamos la dualidad en estas dos señales, vamos a obtener este resultado. Entonces, la derivada del espectro con respecto a la frecuencia en el tiempo sería que la señal se multiplica por menos j t, por dualidad. También vimos que cuando existe un desplazamiento en el dominio del tiempo, lo que sucede con la transformada es que se multiplica por una exponencial compleja cuya exponente es proporcional a ese desplazamiento. Entonces, si hacemos lo contrario, desplazamos la señal en frecuencia, lo que vamos a observar es que la señal en el dominio del tiempo es multiplicada por una exponencial proporcional a ese cambio de frecuencia. Entonces, si el espectro de la señal es desplazado en frecuencia, lo que vamos a observar es que la señal en el tiempo es multiplicada por una exponencial proporcional a ese desplazamiento. Este es el desplazamiento y este es
esa exponencial cuyo exponente es proporcional al desplazamiento omega sub 0. ¿Y qué sucede cuando nosotros en el dominio de la frecuencia integramos desde menos infinito hasta omega el espectro de la señal? Lo que sucederá en el dominio del tiempo es que la señal x de t es dividida para j veces t, cambia de signo aquí, más pi veces la señal evaluada en 0 por delta t, por delta t. Esta es la propiedad dual de cuando nosotros hacemos la integral de la señal en el dominio del tiempo, de menos infinito hasta un cierto t. Lo que vamos a observar en el dominio de la frecuencia era que la transformada se dividía para j omega y le subamos esta constante en dc. Ustedes pueden observar que justamente estas dos propiedades se derivan de la dualidad. Intercambiar tiempo y frecuencia. Intercambiar tiempo y frecuencia. Entonces, siguiendo con las propiedades, vamos a ver la relación de Parseval que apareció en la parte de la serie de Fourier, donde la relación de Parseval nos decía que la energía en el dominio del tiempo era igual a la energía en el dominio de la frecuencia, es decir, al hacer la transformación de tiempo a frecuencia no había pérdida de energía. Es decir, que si yo tengo una señal x de t, que tiene una cierta transformada de Fourier, un cierto espectro, la energía total de esta señal, si ustedes recuerdan, la energía de esta señal era el módulo cuadrado de menos infinito a más infinito. Parseval nos dice que la energía, bueno, pongamos la etiqueta a esta ecuación de aquí, es la energía total de x de t. Energía total de x de t. La energía de la señal x de t en el dominio del tiempo es igual a 1 sobre 2pi, integral de menos infinito a más infinito, el módulo cuadrado de la transformada de esa señal o del espectro de esa señal. Entonces, en conclusión, Parseval nos dice que la energía en el dominio del tiempo se mantiene en el dominio de la frecuencia, en el dominio de la frecuencia. Entonces vamos a probar esta igualdad de aquí y vamos a darle un nombre a esta función que está aquí, que es el módulo cuadrado de x de j omega, que es el espectro de densidad de energía. Entonces mostremos esta parte de aquí, de dónde proviene. Entonces partimos de la definición de la energía total de esa señal. Si nosotros recordamos, si tenemos A, que es un número complejo, al hacer ese número complejo multiplicado por el conjugado, esto de aquí es igual al módulo cuadrado de ese número complejo. Es una propiedad que tiene la multiplicación del complejo por el conjugado. Entonces vamos a utilizar esta misma idea de aquí para esta porción de la señal. Entonces, integral de menos infinito a más infinito sería la señal xt multiplicada por su conjugado. Y lo que vamos a hacer ahora es tomar esa porción de la señal y representarla utilizando la transformada inversa de Fourier. Entonces esto quedaría aquí, integral de menos infinito a más infinito. Pero coloquemos primero por acá cuál es esa porción inversa para insertarla en la ecuación, sea más fácil de observar. Entonces, la transformada inversa de Fourier dice que x de t es igual a 1 sobre 2pi, integral de menos infinito más infinito, de su transformada por e a la j omega t de omega, ¿cierto? Si nosotros hacemos la conjugada a ambos lados de esta ecuación, vamos a tener aquí x conjugado y la conjugada de un complejo que está en formato polar cambia el signo de la fase. Entonces, esta señalcita de aquí, que es el conjugado de x de t, la vamos a reemplazar en esta porción de la señal. Entonces nos quedaría aquí dentro xt
Y aquí hago el reemplazo. 1 sobre 2pi, integral de menos infinito más infinito, x conjugado de j omega, e a la menos j omega t de omega. Ya he hecho todo ese reemplazo y quedaría aquí dt. Entonces observen que tenemos aquí dos integrales que las podemos intercambiar. Esta integral con respecto al tiempo y esta integral con respecto a la frecuencia. Entonces yo puedo intercambiar el orden de estas integrales. Y esta de aquí la voy a sacar afuera, esta de aquí la voy a meter dentro, observando la posición, obviamente, de estos diferenciales. Este 2pi es una constante, entonces ya podemos sacar fuera de la integral. Entonces voy a sacar primero esta integral de aquí, que sería integral en frecuencia de menos infinito a más infinito, de x mayúscula conjugado de j omega, o el conjugado del espectro de esa señal. Y esta otra integral lo vamos a colocar dentro y va a quedar esta señal multiplicado con esta de aquí y con este diferencial. Vamos a colocar eso sobre corchetes para que sea más fácil visualizar esa porción. Entonces va a quedar la integral menos infinito más infinito de esta señal xt por e a la menos j omega t. Este diferencial lo vamos a colocar aquí dentro. dt. Y este diferencial de acá va a salir de omega. Si ustedes observan, lo que está aquí entre corchetes es justamente la definición de la transformada de Fourier. Entonces, todo lo que está entre corchetes es x de j omega. Haciendo el reemplazo quedaría 1 sobre 2pi, integral de menos infinito a más infinito, x conjugado de j omega por x de j omega de omega. Y si recordamos esa propiedad que tenía la multiplicación de un complejo por su conjugado, que si A es un número complejo, entonces este A multiplicado por su conjugado es igual al módulo cuadrado de ese conjugado. Ustedes pueden observar que aquí tengo justamente eso, un número complejo que está multiplicado por su conjugado. Entonces eso va a ser igual al módulo cuadrado de ese complejo. Entonces reescribiendo lo que teníamos al inicio aquí. Integral de menos infinito a más infinito, que era la energía total de esa señal en el tiempo, es igual a 1 sobre 2pi, integral de menos infinito a más infinito. Ya sabemos que este producto de aquí es el módulo cuadrado de la transformada de omega. Entonces aquí está la relación de Parseval. La energía se conserva al realizar la transformada. Esta funcioncita de aquí, vamos a extraerla acá, que es el módulo cuadrado de J omega, tiene un nombre particular que se conoce como espectro de densidad de energía. Espectro de densidad de energía de la señal x de t. En comunicación, ustedes van a utilizar el espectro de densidad de potencia de una señal para caracterizar ciertas partes del sistema de comunicaciones. De hecho, el ruido, como es una señal que es aleatoria, generalmente se la caracteriza con su densidad espectral de potencia. Entonces ahí va a encontrarse nuevamente estas ecuaciones. Entonces hagamos unos ejemplos utilizando estas nuevas propiedades. Por ejemplo, el ejemplo 4.14. El ejemplo 4.14 nos van a dar sus dos espectros. Nos piden calcular a partir del espectro cuál es la energía de la señal en el dominio del tiempo. Y también queremos saber cuál es la derivada de la señal en el dominio del tiempo en el instante cero. Entonces, vamos a tener el espectro y con el espectro vamos a poder saber cuál es la energía de la señal en el dominio del tiempo, utilizando esta relación de Parseval. Entonces, la primera señal que está en frecuencia tiene este formato que les vamos a graficar aquí. Por acá está, este puntito es menos 1, este es menos medio, medio, 1.
Esta amplitud de aquí es raíz de pi sobre 2. Y esta amplitud de aquí es raíz de pi. Este va a ser mi espectro X de J omega. Y por acá vamos a tener otro espectro que va a tener el formato que vamos a graficar aquí. Dominio de la frecuencia, otro espectro. Aquí está 1, acá está menos 1. Esta amplitud es J, raíz de pi. Y esta amplitud de acá es menos J, raíz de pi. Pues tenemos ese par de espectros o de transformadas. Y lo que nosotros queremos determinar es saber cuál es su energía en el dominio del tiempo. También cuál es el valor de la señal en el tiempo en el instante cero de su derivada. Entonces la pregunta es, quiero saber cuál es la energía de la señal en el dominio, o la energía total de la señal en el dominio del tiempo. Es decir, quiero saber esta magnitud. El camino largo, ¿cuál sería? El camino largo sería que tomamos esta señal de aquí, utilizamos la ecuación de la transformada inversa y determinamos la señal x de t, y una vez que determinamos x de t al aplicar la transformada inversa, usamos esta ecuación. Y un camino más directo es utilizando la relación de Parseval. La relación de Parseval nos dice que esta energía en el dominio del tiempo es igual a 1 sobre 2pi, integral de menos infinito más infinito, del módulo cuadrado del espectro de omega. Entonces esta señalcita de aquí ya la podemos insertar en esta parte y encontrar la energía total de la señal en el dominio del tiempo. Camino más directo. Entonces utilicemos la relación de Parseval en esta parte de aquí. Como ustedes pueden ver, la señal va a ser, está definida por partes. Entre menos 1 y menos 1 medio vale pi. Entre menos medio y medio vale pi medios. Y entre medio y 1 vale raíz de pi. Entonces aquí a la final vamos a tener tres integrales. Como ustedes pueden ver, este espectro de aquí es una señal real. Entonces el módulo no va a surtir ningún tipo de cambio. Acá sí, porque es compleja. Pero en este caso, como es real, lo que vamos a ver es que el cuadrado se aplica en estas amplitudes. Entonces nos vamos a encontrar con tres integrales. Entonces la energía de esta señal 1 sería, la primera integral, saquemos el factor de 1 sobre 2pi afuera, este factorcito afuera. 1 sobre 2pi. Es común a las tres integrales, entonces puede salir como un factor común. Entonces la primera porción de la señal es una integral que va desde menos 1 hasta menos medio, que sería esta porción de aquí. Y esta tiene una amplitud del espectro que es raíz de pi. Como ese raíz de pi es elevado al cuadrado, aquí va a quedar simplemente pi de omega. Más la otra porción de la señal es desde menos 1 medio hasta medio. Menos 1 medio hasta medio. Y aquí la señal tiene esta magnitud, que al ser elevado, como es real, el módulo no cambia, es el mismo. Al cuadrado vamos a tener pi sobre 4. Pi sobre 4 de omega. Y esta última porción del espectro es una integral desde desde medio hasta 1. Y aquí la señal nuevamente tiene esta amplitud de raíz de pi, que al elevarse al cuadrado va a quedar aquí simplemente pi de omega, ¿cierto? Entonces hemos aplicado la relación de Parseval y una vez que ustedes realicen esta integral que es relativamente simple, van a observar que aquí les va a salir 5 octavos. 5 octavos. Vamos con esta segunda señal, aplicando la misma relación de Parseval. Ustedes pueden ver que aquí voy a tener dos integrales, ¿no? Una integral desde menos 1 hasta 0 y otra integral desde 0 hasta 1. Entonces la energía de esta señalcita es 1 sobre 2 pi sale fuera, que es un factor. Entonces entre menos 1 y 0, vean que este sería la señalcita, que es menos
el espectro, que tendría que sacar módulo cuadrado, ¿cierto? Si extraigo simplemente el módulo, me va a quedar pi, y el cuadrado voy a tener aquí pi cuadrado. A ver, aquí me faltó colocar esto de aquí, ¿no? Entonces aquí lo que voy a tener es simplemente pi. Entonces el módulo cuadrado de esta porción del espectro, que es menos j raíz de pi, es simplemente pi, ¿no? Entonces de menos 1 a 0, que va a tener pi de omega más la otra porción de la señal, que es esta parte de aquí, va de 0 hasta 1, y esa porción de la señal, si saco el módulo cuadrado, si saco simplemente el módulo, va a quedar raíz de pi, ¿cierto? Y una vez que saco el módulo, lo elevo al cuadrado y aquí queda pi. Entonces aquí voy a tener pi de omega. Y una vez que ustedes hagan todo esa integral, que igual es relativamente sencilla, aquí vamos a obtener el valor de 1. Entonces, si nosotros tuviéramos que utilizar la señal que tiene más energía, por ejemplo, para transmitir una cierta información, podemos ver que esta señal de aquí tiene más energía que la señal que está acá. Entonces, si utilizáramos esta forma de onda, al tener más energía va a tener una mayor, bueno, aunque la transmisión depende de otros muchos factores. Si la distancia a la que llegara esa información dependiera simplemente de la energía que se está transmitiendo, esta segunda señal llegaría a una mayor distancia. Eso ya lo podemos intuir a partir de lo que es esta energía del espectro y también la energía del dominio del tiempo por la relación de Parseval. Otra de las cosas que queremos determinar de esta señal es si nosotros a la señal en el dominio del tiempo la derivamos y esa derivada la evaluamos en t igual a 0, queremos saber cuánto vale ese valor. Pues aquí vamos a aplicar una de las propiedades que mostramos de la dualidad cuando la aplicamos a esa propiedad de que cuando la señal se deriva en el tiempo, en frecuencia se multiplica por j omega. Es decir, que cuando la señal se deriva en el tiempo, en frecuencia, ese espectro se multiplica por j omega. A esa señalcita derivada le vamos a etiquetar con g de t y a este espectro de aquí lo vamos a etiquetar con g de j omega. Entonces, este valorcito d de aquí correspondería al valor de g evaluada en 0, que es esta función que le hemos etiquetado aquí. Y esto sería igual, recordemos cuál es la ecuación de la transformada inversa. Entonces, tenemos aquí g de t, integral de menos infinito a más infinito, de g de j omega, e a la j omega t de omega. ¿Qué pasa cuando a esta señal nosotros la evaluamos en t igual a 0? Si la evaluamos en t igual a 0, aquí voy a tener obviamente g de 0. Y noten que en toda esta ecuación solo en una parte existe el valor de t, que es aquí, ¿cierto? Entonces, cuando este valorcito de aquí sea igual a 0, todo este exponente va a ser 0 y e a la 0 va a quedar igual a 1. Entonces, evaluada en 0, aquí voy a tener simplemente la integral de g de j omega de omega, de menos infinito a más infinito. Es la ecuación que vamos a escribir acá. Entonces, esta ecuación de aquí, reutilizando, bueno, aquí falta el 1 sobre 2pi arriba, vamos a incluirla aquí, integral en menos infinito a más infinito. Como estamos evaluando en 0, va a desaparecer esta exponencial que la mostramos acá arriba. Aquí queda g de j omega de omega. Y aquí reemplazamos este valor con esta parte de aquí. Quedar 1 sobre 2pi, integral de menos infinito a más infinito de j omega. Ese es el espectro de omega. Entonces pueden ver que este j de aquí es una constante, entonces puede salir fuera. Aquí me va a quedar la integral de omega veces el espectro y eso integrado con respecto a omega. Entonces para la figura 1,
este valorcito de D es igual, si ya lo sacamos a J afuera, vamos a tener aquí J sobre 2pi. Y como esa señal está dividida en 3 partes, vamos a ir cada intervalo. Entonces ven que lo que va a estar dentro de cada integral es omega multiplicado por la transformada. Entonces la primera integral, si recordamos la imagen o la figura, va a ir desde -1 hasta -1/2. Observemos rápido esa imagen para que recordar que eran 3 intervalos. Entonces ahí va a haber un intervalo entre -1 y -medio, entre -medio y 1/2, y entre 1/2 y 1, con estas amplitudes de aquí, que son los valores de x de j omega, que se van a multiplicar por omega, como indica esta ecuación de aquí, aplicando la propiedad. Entonces es omega multiplicado por la transformado al espectro, que es raíz de pi de omega, más la otra es desde -medio hasta medio omega multiplicado por raíz de pi medios de omega, más la otra porción es desde medio hasta 1 de este omega por raíz pi de omega. Y una vez que realicen todo este cálculo de aquí, esto de aquí va a ser igual a 0. Ustedes ya saben que cuando una señal la derivan y ese resultado es igual a 0, no, es cuando ustedes derivan, creo que les da un máximo o un mínimo, no me acuerdo exactamente. Ustedes que son expertos en cálculos ya saben que cuando derivan una señal y la evalúan en un cierto instante y les da 0, es un máximo o un mínimo. No me acuerdo exactamente cuál era la expresión exacta, pero bueno. Para el caso de la figura 2, siguiendo exactamente la misma propiedad, así digámosle de 1, y esto para la figura 2, vamos a ver que evaluando en instante t igual a 0, tengo la integral de menos infinito más infinito, aquí haciendo directamente el reemplazo, similar a lo que hicimos antes. Este j de aquí sale fuera, de hecho lo podemos colocar aquí y borrarlo de acá. Y lo que voy a hacer es a ese espectro multiplicarlo por w, integrar, y luego multiplicarlo por esa constante que está ahí. Entonces esto sería j sobre 2pi. Aunque para simplificar a este j lo vamos a colocar aquí dentro, porque si recordamos la señal, tenía aquí un menos j raíz de pi, aquí j raíz de pi. Entonces si dejamos este j dentro, se va a multiplicar con esta porción de j y se va a volver una constante igual a -1. Entonces podemos dejarlo dentro del j para que simplifique ese producto. Entonces ahora nos quedaría 1 sobre 2pi. Aquí tendríamos integral que valía -1. Aquí teníamos +1 y aquí estaba el 0. Entonces una porción va desde -1 hasta 0 de w por la transformada, que ustedes pueden observar que vale este valorcito de aquí, que es menos j raíz de pi. Es el valor del transformado. Y está multiplicado por j, ¿cierto? Entonces aquí vamos a tener un menos j cuadrado raíz de pi. Y ustedes ya saben que j cuadrado vale -1, entonces aquí va a quedar simplemente raíz de pi. Entonces aquí queda raíz de pi de omega más la otra porción de la integral desde 0 hasta 1. Aquí nos va a quedar -1 raíz de pi por el omega de omega. Y este valor de aquí, una vez que hagan los cálculos, es -1 sobre 2 raíz de pi, que es justamente la derivada de la señal en el tiempo evaluada en el instante t igual a 0. Entonces pueden observar que a partir del espectro, utilizando estas propiedades, podemos determinar características de la señal en el dominio del tiempo. Vamos a ver una de las propiedades más importantes que tiene la transformada de Fourier, que es la propiedad de la convolución. Aquí es donde todo lo que
se hacía en el dominio del tiempo para determinar la salida de un sistema lineal invariante en el tiempo, que si era en el caso discreto era la suma de convolución, si era en el caso continuo era la integral de convolución. En el dominio de la frecuencia se transforma a un cálculo meramente algebraico, multiplicaciones, sumas, restas, despejes. Y en el caso del dominio del tiempo, la convolución, ustedes ya saben que era poner en el dominio de tau, multiplicarlas, integrar esa multiplicación en intervalos que se traslapan para cada intervalo y armar toda la salida. En cambio aquí es mucho más directo con esa propiedad. Saco transformada de la señal de entrada, saco transformada de la respuesta al impulso, que esa función va a tener un nombre particular de ser respuesta en frecuencia. Y la transformada de la salida es igual al producto de estas dos transformadas, de entrada y respuesta al impulso. Y para saber la señal en el tiempo, aplico transformada inversa. Es un camino muchísimo más simple de calcular. Y esa es una de las razones por las cuales nos ocupamos en pasar del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia, la facilidad de los cálculos para determinar la salida de un cierto sistema. Esta es la propiedad de convolución. Propiedad de convolución. Entonces, si nosotros recordamos de dónde provenía nuestra transformada de Fourier, lo que hicimos nosotros es de una señal que no era periódica, generamos una extensión periódica. A esa extensión periódica nosotros calculábamos los coeficientes espectrales y luego hacíamos que ese periodo tienda al infinito para pasar de la señal que era extensión periódica nuevamente a la señal original que es no periódica. Y una vez que hacíamos ese límite, nosotros determinamos cuál era la ecuación de la transformada de Fourier. Entonces vamos aquí a reescribir uno de esos pasos previos de cómo nosotros lográbamos esa ecuación de la extensión del análisis de Fourier para señales que no son periódicas. Entonces, nuestra señal x de t es igual a 1 sobre 2pi veces su transformada, derivada de menos infinito a más infinito por e a la j omega t de omega. Esta ecuación provenía justamente de hacer esta extensión periódica. Era ese límite que hacíamos que el omega sub 0 tienda a 0. Ustedes ya saben que omega sub 0, escribamos aquí, omega sub 0 es igual a 2pi sobre periodo. Si nosotros despejamos el periodo, tenemos aquí 2pi sobre omega sub 0. Entonces, cuando este omega sub 0 tiende a 0, ustedes pueden claramente ver que este periodo tiene infinito. Y nosotros aprovechamos esta extensión periódica para hacer la extensión de una serie de Fourier hacia señales no periódicas, que era lo mismo que representar una señal en el tiempo con exponenciales complejas relacionadas de forma armónica. Entonces, esta ecuación provenía de esta que vamos a escribir aquí. Este sumatorio de x, j, k, la frecuencia fundamental de esa extensión periódica, y a la jk omega sub 0 t multiplicado por el omega sub 0 para todo valor de k. Esta ecuación que está aquí era el origen de la transformada de Fourier a partir de la serie de Fourier. Entonces ustedes pueden ver que cuando este omega sub 0 tiende a 0, este sumatorio se va a convertir en esta integral. Estas muestras de la envolvente compleja se van a transformar en este envolvente que está aquí. Y este omega sub 0 se torna un diferencial. Entonces, teniendo en cuenta esa ecuación de ahí, nosotros mostramos también que una exponencial compleja es autofunción de un sistema LTI. Autofunción significa que si ingresa la exponencial compleja a ese sistema LTI, va a salir la misma exponencial compleja, pero con un cambio con un factor de escalamiento, con una amplitud compleja que le va a acompañar. Es decir, que si esta señalcita e a la j k omega sub 0 t ingresa a un sistema LTI caracterizado con esta respuesta al impulso, lo que yo observo es que sale exactamente la misma exponencial, pero multiplicado por un factor de escalamiento, que es este h mayúsculo, que ya va a estar formalmente definido aquí, que es j
K omega sub 0. Esa era la característica de ser autofunción. Si entra una función, sale la misma función, simplemente con un cambio de escala. Que era lo que comentábamos de que las exponenciales complejas son autofunciones, pero de los sistemas LTI. Entonces, después de este primer receso, vamos a continuar con esta propiedad de convolución, que es una de las más importantes del análisis de Fourier. Entonces ya sabemos que una exponencial compleja es una autofunción del sistema LTI. Ahora vamos a aplicar la propiedad de la linealidad cuando tenemos la suma de unas señales a la entrada de un sistema LTI. Lo que vamos a observar a la salida es la suma de las respuestas a cada una de esas entradas, y esa propiedad la vamos a aplicar justamente porque ustedes observan aquí que aquí tenemos una suma de estas exponenciales complejas. Todo lo que vamos a observar a la salida es una suma de señales de este tipo de aquí, acompañadas de esta porción de la señal que es de alguna forma el espectro de la señal de Fourier mostrada a instantes múltiplos enteros de omega sub 0. Entonces, teniendo en cuenta esas dos propiedades, linealidad y autofunción de una exponencial compleja para un sistema LTI, si a nuestro sistema ingresa la señal 1 sobre 2pi sumatorio x jk omega sub 0 por e a la jk omega sub 0 t omega sub 0. Esta es la ecuación que hemos escrito acá. Esta, de donde partía nuestra transformada de Fourier. Luego vamos a hacer bueno, es nuestra extensión periódica de la señal periódica. Cuando entra el sistema, aquí es donde vamos a aplicar las dos propiedades, linealidad y autofunción de una exponencial compleja. Entonces, como aquí tengo una suma, lo que vamos a encontrarnos acá también es una suma. Como aquí entra una exponencial compleja, acá también va a salir una exponencial compleja, pero acompañada con ese factor de escalamiento. Espérenme un segundito. Entonces, en la salida del sistema, la constante pasa directo, que es esta constante 1 sobre 2pi. Entonces aquí entra la suma. Y esto de aquí pasa directo. Entonces vamos a escribir aquí en esta parte de aquí, que es x de jk omega sub 0 por e a la jk omega sub 0 t por omega sub 0. Y si observamos esta característica de las autofunciones, nos faltaría agregar este término de aquí, que sería el h de jk omega sub 0. Y este término aquí le vamos a dar un nombre, ya por irlo utilizando más abajo. Es ese factor de escalamiento. Es ese factor de escalamiento. Entonces ven que esta flechita de aquí representa un sistema LTI. Entre una exponencial compleja sale la misma exponencial compleja con este factor de escalamiento. Como aquí estamos sumando estas exponenciales complejos por linealidad, que es una de las características de este sistema, aquí también voy a tener una suma de las respuestas a cada una de esas entradas. Entonces recordemos que a esta señalita de aquí nosotros le dimos un nombre que era salida o respuesta del sistema, que era la salida YDT. Entonces con esta nomenclatura vamos a continuar el análisis más acá abajo. Entonces la señal YDT es el límite cuando omega sub 0 tiende a 0 para ya volver a la señal periódica. De esa salida que escribimos allá arriba, 1 sobre 2pi sumatorio de x jk omega sub 0 por el factor de escalamiento jk omega sub 0 e a la jk omega sub 0 t veces omega sub 0. Al aplicar este límite va a suceder lo mismo que pasaba arriba. Esta
esta sumatoria se convierte en una integral. Este término de aquí se convierte en un diferencial de omega. Y lo que va a acontecer con estas dos señales que son, bueno, estas dos porciones de la señal X y H van a ser muestras de una envolvente compleja, tal como fue en el análisis de Fourier. Entonces, teniendo en cuenta que esto se convierte en una integral, esto va a ser una diferencial y estas van a ser envolventes de estas muestras de esa cierta envolvente compleja. Lo que vamos a tener aquí es que la salida y de t va a ser 1 sobre 2pi integral de menos infinito a más infinito x de j omega, que es el espectro de la señal de entrada, multiplicada por el espectro de la respuesta al impulso, que es h de j omega por e a la j omega t de omega. Si ustedes observan, esta ecuación es justamente la herramienta que utilizamos para calcular la transformada inversa de una señal. Es decir, que esta señal de aquí tiene este espectro que está acá. En otras palabras, nosotros podemos concluir, aquí está lenta esta pantalla, que el espectro de la señal de salida, que sería esta parte de aquí, es igual al espectro de la señal de entrada multiplicado por el espectro de la respuesta al impulso. Entonces, si yo quiero calcular la salida en el dominio del tiempo, lo que tengo que hacer es aplicar la transformada inversa y ya tendría la respuesta del sistema. Entonces, originalmente, ¿qué es lo que teníamos que hacer? Una señal viene a un cierto sistema con una respuesta al impulso. Y lo que teníamos que hacer es, para encontrar esta salida del sistema, aplicar la convolución. Poner en función de tau, multiplicar, integrar en los intervalos donde se traslapa. Ese era el camino que vimos en todo el capítulo 2. Con el análisis de Fourier, lo que hay que hacer ahora es, a esta señal de aquí, nosotros calculamos su espectro. De esta señal de acá también calculamos su espectro. Y para conocer el espectro de la señal de salida, lo que hay que hacer simplemente es multiplicar. Entonces ustedes pueden darse cuenta como un proceso que es bastante elaborado como la convolución se transforma en una multiplicación. Y si yo quiero pasar del espectro a la señal en el tiempo, lo que tengo que hacer es aplicar la transformada inversa. Y listo. Entonces esta propiedad de convolución es la que simplifica muchísimo los cálculos en la determinación de la salida de un sistema LTI. Entonces, un camino alternativo para probar esto que hemos hecho con la propiedad de las autofunciones de un sistema, de una exponencial compleja en un sistema LTI y de la propiedad de linealidad, es partir de la integral de convolución. Entonces, y de tx, la salida de nuestro sistema era la integral de menos infinito a más infinito de la entrada en función de tau por la respuesta del impulso en función de t menos tau de tau, integrando en los intervalos donde este producto se traslapa. Entonces, esta señal que está aquí en espectro, en transformada de Fourier o en frecuencia es y de j omega, que está definida como la transformada de Fourier, justamente esta señal y de t. Entonces vamos a calcular el espectro de esta señal. Esta señal que está de aquí la vamos a colocar aquí, vamos a ir haciendo la deducción de esta señal. Entonces, ya sabemos cuál es la ecuación de la transformada de Fourier. Entonces, es integral de la señal en el tiempo, la menos j omega t de t. Pero esta señal x de t es toda esta integral que está aquí. Entonces, esta integral la vamos a reemplazar acá y vamos a anotar el resultado aquí. Entonces, integral de menos infinito a más infinito. Y aquí colocamos la convolución. Integral x tau h de t menos tau de tau
por e a la menos j omega t, que es parte de la transformada de Fourier. De menos infinito a más infinito. Entonces observemos que una integral es con respecto a tau y otra integral es con respecto a t. Entonces vamos a reordenar estos términos que están aquí. Esta integral con respecto a tau la vamos a sacar afuera y esta integral con respecto al tiempo lo vamos a ingresar. Entonces lo que vamos a tener aquí es integral de menos infinito a más infinito. La primera que sacamos es este x tau. Y vamos a reordenar la integral que queda dentro, que es menos infinito a menos infinito, que es con respecto a t. Y vamos a tener h de t menos tau e a la menos j omega t de t y fuera queda de tau. Entonces, lo que ustedes observan aquí es la ecuación de la transformada de Fourier, pero noten que la señal en el tiempo ha sufrido un desplazamiento de menos tau. Y en una de las propiedades que vimos con ustedes ayer, cuando la señal tiene un desplazamiento en el tiempo, su espectro es multiplicado por una exponencial compleja cuya fase es proporcional a ese desplazamiento. Es decir, que aquí yo voy a tener el espectro de la señal h de j omega multiplicada por esta exponencial que tiene una fase que es proporcional a ese desplazamiento, que es tau. Desplazamiento es tau, entonces aquí es desplazamiento proporcional a j omega tau. Entonces, reordenando esta ecuación y estos resultados que voy a tener integral de menos infinito a más infinito de h de tau, coloco esto acá, estos resultados e a la menos j omega tau por h de j omega de tau. Observen que este es diferencial con respecto a tau, entonces este término aquí es una constante que va a salir fuera de la integral. Entonces, el espectro de la señal de salida es, pongámoslo fuera, a este término de aquí. H de j omega integral menos infinito a más infinito de x tau por e a la menos j omega tau de tau. Y esta integral claramente es el espectro de j omega. Y hemos llegado al mismo resultado que mostramos antes, que el espectro de la señal de salida es el espectro de la señal de entrada, que es esta integral de aquí, multiplicado por el espectro de la respuesta al impulso. Pues vamos a hacer aquí una pequeñísima pausa de un par de minutos hasta contestar un mensaje. Ya volvemos. Ya, entonces aquí vamos a dar ya unos nombres. Bueno, vamos a dar un nombre que lo vamos a ir utilizando a lo largo de este curso, que es una función muy importante. Esta señalcita de aquí, que es h de j omega. Entonces, ya sabemos que un sistema LTI está caracterizado por completo con su respuesta al impulso. Entonces, si usted conoce esta función h de t, sabe todo el sistema, si es estable, si es un sistema causal, y algunas características. Todas las propiedades de un sistema LTI devienen de esta respuesta al impulso. Y esta funcióncita de aquí, h de j omega, está definida como la transformada de Fourier de la respuesta al impulso. Tiene un nombre que lo vamos a ir utilizando, que se conoce como respuesta en frecuencia del sistema. Respuesta en frecuencia del sistema. Entonces aquí vamos a juntar esta definición con una forma de entender lo que es la respuesta al impulso. Entonces la respuesta al impulso está definida como la salida del sistema LTI cuando la entrada es un impulso. Y la respuesta en frecuencia está definida como la transformada de Fourier de la respuesta al impulso. Tanto respuesta en frecuencia como respuesta al impulso caracterizan por completo a un sistema LTI. Es decir, que con la respuesta en frecuencia usted puede saber si el sistema es estable, si el sistema es causal, si el sistema es invertible y todas esas características que vemos con ustedes en
en el capítulo 2. Entonces, juntando estos dos resultados, nosotros ya podemos decir que la convolución de dos señales en el dominio del tiempo corresponde en el dominio de la frecuencia al producto de sus transformadas. Y esto simplifica muchísimo los cálculos. Pasamos de integrales a operaciones algebraicas, que es mucho más sencillo de analizar. Para recordar, si nosotros conocemos la respuesta al impulso de un sistema, este sistema es estable, es decir, que una entrada acotada produce una salida acotada, cuando esta función es absolutamente integrable. Cuando esta función es absolutamente integrable, esta señal de aquí es estable. Y cuando se cumple esta condición que está aquí, nosotros podemos decir que el sistema tiene una respuesta en frecuencia. Entonces hay que tener eso en consideración, que para que el sistema tenga una respuesta en frecuencia, la respuesta al impulso tiene que ser absolutamente integrable, tal como está indicado en esta ecuación, que es la característica de un sistema estable. Entonces, en un sistema estable podemos aplicar el análisis de Fourier. ¿Qué pasa si el sistema no es estable? Si el sistema no es estable, si el sistema L de I no es estable, en cambio la herramienta que vamos a utilizar ahí es la que vamos a ver en unos pocos días, es la transformada de Laplace. La transformada de Laplace. Como comentamos ahí, la transformada de Laplace lo que hace primero es amortiguar la señal y luego aplicar un procedimiento similar al análisis de Fourier. Pero ese amortiguamiento o esa modificación de la señal tiene que ser mostrada en algo, en un plano que es la región de convergencia. Es decir, para unos ciertos valores esa transformación es válida. Entonces hay que tener en cuenta que este análisis de Fourier que estamos viendo hasta ahora es por lo pronto exclusivamente para sistemas estables. Y con sistemas no estables vamos a utilizar la transformada de Laplace. Transformada de Laplace, sí, aquí estamos viendo que hay funciones en el dominio del tiempo y las pasamos al dominio de la frecuencia. Transformada de Laplace tiene un dominio que se conoce como el dominio S. El dominio S. Y este S de aquí es un numerito complejo. Es un numerito complejo que tiene parte real y parte imaginaria. Aquí también es un complejo que tiene solamente la parte imaginaria. Entonces vamos a hacer unos ejemplos utilizando ya estas propiedades y vamos a ver cómo se simplifican los cálculos que habíamos hecho en capítulos anteriores. Entonces el ejemplo 4.15 es un sistema que tiene una entrada x de t cuya respuesta al impulso es este impulso desplazado de sub 0 posiciones. Y nosotros ya sabemos que lo que vamos a obtener aquí con este sistema es que la salida al convolucionar con un impulso desplazado es la misma señal, pero desplazada de sub 0 posiciones. Se conoce como sistema atrasador. Ahora, queremos hacer o llegar a este mismo resultado utilizando lo que es la transformada de Fourier. Entonces, del análisis que hicimos ayer en los ejercicios, vimos que esta señal delta t tiene una transformada de Fourier, que es una constante. Y esta señal ha sufrido un desplazamiento en el tiempo. Si recordamos la propiedad x de t, tiene esta transformada. Cuando esta señal de aquí es desplazada en el tiempo, es la misma transformada, pero multiplicado por una exponencial que es proporcional a ese desplazamiento. Entonces, esta de aquí vendría a ser x de j omega de esta propiedad. Entonces, lo que nos faltaría es agregar aquí el desplazamiento, que es e a la menos j omega t sub 0. Es decir, que la transformada de Fourier de esta respuesta al impulso que ya comentamos más arriba, que se denomina respuesta en frecuencia, es e a la menos j omega t sub 0.
Entonces, ¿cuánto va a valer aquí el espectro de esta señal de salida? El espectro de esta señal de salida va a ser el espectro de la señal de entrada, el espectro de esta señal de aquí, multiplicada por esta señal de acá, que ya sabemos que se llama respuesta en frecuencia. Es decir, que y de j omega es el espectro de la señal de entrada multiplicada por esta respuesta en frecuencia, que es esta función de aquí, e a la menos j omega t sub 0. Es decir, que un sistema que cambia la señal temporalmente, lo que hace es a su transformada cambiar la fase. La amplitud es la misma. Ahí, si ustedes recuerdan, en las primeras simulaciones que hicimos en Wolfram Mathematics, tenemos una cosenoidal. Recuerden que una cosenoidal es también una exponencial compleja por la relación de Euler. Cuando esa cosenoidal nosotros le cambiábamos la fase, veíamos que había un desplazamiento a la izquierda o a la derecha. Entonces, ustedes pueden relacionar que un desplazamiento de la señal en el tiempo es simplemente cambiarle la fase en el dominio de la frecuencia. Justamente por esa simulación que hicimos con ustedes en las primeras clases. Entonces aquí dejemos en evidencia que a esta transformada de aquí, lo que está sucediendo es un cambio de fase, Vamos a ver qué pasa con cuando aplicamos la derivada a una señal. Es decir, una señal XT entra a un sistema donde lo que está entrando a ese sistema es derivado de lo que observamos como respuesta de ese sistema. Es justamente la derivada de esa señal de entrada. Vamos a ver cómo interpretar esto en frecuencia. Entonces, por el análisis de Fourier vimos que la derivada de una señal es j omega veces el espectro de esa señal. Si recordamos la ecuación que dedujimos hace unos minutos, que el espectro de la señal de salida es el espectro de la señal de entrada multiplicada por la respuesta en frecuencia. Comparándolo con esta ecuación, vemos que aquí está el espectro de la señal de entrada y esta porción de aquí vendría a ser la respuesta en frecuencia del sistema. En otras palabras, cuando el sistema deriva la señal de entrada, en frecuencia lo que está haciendo es multiplicar su espectro por j omega. Y esa respuesta en frecuencia de este sistema es j veces omega, es j veces omega. Vamos aquí que este de aquí es la respuesta en frecuencia. La respuesta en frecuencia del sistema. ¿Cuál es la operación inversa de la derivada? Es justamente la integración y vamos a ver cómo es ese sistema utilizando el análisis de Fourier. Entonces, una señal x de t que entra a un sistema que es el integral de esa señal. Lo que vamos a observar aquí en la salida es justamente la integral de esa entrada. Y queremos saber cuál es la respuesta en frecuencia de este sistema. Entonces, recordando un resultado previo, vimos que cuando la señal x de t entra a un sistema cuya respuesta al impulso es el escalón, aplicando la integral de convolución, justamente vimos que esta salida es la integral de la señal de entrada. Es decir, que si nosotros queremos saber la respuesta en frecuencia del sistema, tenemos que encontrar la transformada de Fourier de esta señal escalón que está aquí. Y la transformada de Fourier de esta señal escalón que la dedujimos en clases anteriores utilizando inclusive esta misma propiedad de la... Recordemos que nosotros teníamos que encontramos esta transformada que valía 1. Y esta señal delta t de aquí está definida como la derivada
de la señal escalón con respecto al tiempo. Entonces, como ya sabíamos esta transformada, aplicamos esta propiedad de aquí y nosotros determinamos la transformada de Fourier de esta función escalón. Fue un ejercicio que hicimos con ustedes. Y ese resultado que lo vamos a reescribir aquí es 1 sobre j omega más pi veces delta de omega. Es decir, que el espectro de la señal de salida, que hemos mostrado que es el espectro de la señal de entrada multiplicado por la respuesta en frecuencia, en un sistema integrador sería justamente esto de aquí multiplicado por esta funcióncita de aquí. Todo etiquetarla como la respuesta en frecuencia. Entonces, realizando ese producto sería x de j omega sobre j omega más pi veces x de j omega por delta de omega. Y que aplicamos la propiedad de la multiplicación por un impulso. Ya saben que la multiplicación por un impulso es la señal evaluada en 0 veces el impulso. Es decir, que esta parte de aquí de la señal sería x j0 por delta de omega. X de j0 por delta de omega. Aunque en el libro esta parte de aquí la coloca así. Ya saben que hay una notación que es x de j omega, libro de Penge. Hay una notación que es x de simplemente omega, que es la del libro de Shawn. Más adelante ustedes van a encontrar esta notación con la FI, que es en hercios. Es en hercios. Y entonces vamos a quedar hasta ahí. Prendan la cámara para tomar lista.